Hola a todos, gracias por acompañarme una vez más. Mi nombre es Marta y como lo prometí es deuda, pues hoy les voy a compartir a todos ustedes información de cómo personas estadounidenses y mexicanos sin doble nacionalidad pueden comprar casas en México. Y les digo que lo prometido es deuda porque muchas personas me dejaron en los comentarios su interés de saber exactamente esto. Cómo comprar una propiedad en México si eres una persona estadounidense o un mexicano que no tiene doble nacionalidad. De modo que aquí les comparto una guía de todos los pasos que hay que seguir para poder lograrlo. Pero antes de continuar, quiero recordarles, si les gusta el contenido de este canal, no se olviden, suscríbanse, regálenme un like y compartan este video para que esta información llegue a más personas. Así me van a ayudar mucho a mí y a las personas que necesitan esta información. De modo que continuamos. Y sí, las personas extranjeras pueden comprar propiedad en México siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos. Y el primer requisito para comprar propiedad en México es que la persona que esté interesada, ya sea de cualquier lado del mundo, tiene que contar con una residencia permanente o una residencia temporal en México. Pero si tú eres mexicano sin doble ciudadanía, pues simplemente agarra la doble ciudadanía y asunto arreglado. Y para los extranjeros, incluyendo Estados Unidos o Canadá, pues lo que tienen que hacer es primeramente sacar su pasaporte mexicano y tramitar su residencia temporal o su residencia permanente en el consulado mexicano, ya sea que lo hagas en línea o yendo directamente al consulado. Y para que te la otorguen, tienes que comprobar que tienes solvencia económica o que tienes una oferta de trabajo en México. Vean qué manera tan sencilla de poder agarrar una residencia temporal o permanente. Así fuera para nosotros los que nos venimos aquí a Estados Unidos, todos tuviéramos documentos, porque buscaríamos la manera de poderlo lograr. Pero bueno, estos son los requisitos para las personas que quieren hacerse residentes permanentes o residentes temporales en México. Como ya les dije, contar con una oferta de trabajo en México. Si no la tienes, entonces es comprobar que tienes suficiente solvencia económica y te van a pedir que muestres documentos, entre ellos los estados de cuenta del banco. Te van a pedir 12 para comprobar qué tanto dinero tienes. Les están pidiendo que tengan alrededor de unos $34,000 en el banco. Pero creo que ese requisito no es tan difícil, porque si estás pensando en ir a comprar una propiedad en México, pues vas a tener algo de dinero guardado en el banco, precisamente para darle los enganches y todo lo que se va a ocupar para poder comprar esa propiedad. De modo que no creo que eso sea un obstáculo, tener $34,000 o más en el banco. Y eso es todo lo que te van a pedir. Claro, también te van a pedir fotografías y que pagues los trámites de los requisitos, pero hasta ahí. Como ven, es bien sencillo obtener la residencia permanente o la residencia temporal en México. Pero claro, estos requisitos van a depender mucho de cada situación, porque si eres una persona soltera, pues está sencillo. Pero si eres casado, pues ya van a cambiar los requisitos, o si eres casado con hijos, pues van a ser otros requisitos, quizás de que tengas un poco más de dinero. Eso va a depender según el cónsul que te atienda. Ahí te van a decir cuánto es lo que deberías de tener en tus cuentas de banco. Pero realmente creo que aún así es una manera sencilla de poder agarrar esa residencia en México. Pues cuando ya obtengas esa residencia, el paso siguiente es contratar a un agente inmobiliario, porque eso es lo más recomendable. Aunque tú puedes hacerlo, tú solo puedes ir a buscar propiedades allá y tratar de comprarla de dueño a dueño. Pero como ya les mostré en uno de los videos, en realidad en México es bastante riesgoso hacer eso. Incluso aquí también en Estados Unidos es riesgoso, porque a veces te venden una propiedad que no vale, o si no se mezclan las compañías apropiadas, también te pueden hacer fraudes. Y en México todavía hay más riesgo, y precisamente por eso se recomienda mejor contratar a los profesionales, aunque se tenga que pagar las comisiones, pues no van a trabajar de gratis. Pero para que una persona extranjera pueda comprar propiedad en México hay dos grandes restricciones.
La primera es que tú no puedes comprar propiedades en el ejido. O sea, tierras ejidales está prohibido para personas extranjeras. O sea que la zona restringida, aquí la van a ver en esta mapita que les voy a dejar aquí, son 50 kilómetros de la playa y 100 kilómetros de las fronteras. De cualquiera de las fronteras, ya sea de acá por Guatemala o de Estados Unidos. De modo que esas son las dos restricciones. No puedes comprar en terrenos ejidales y tampoco puedes comprar en estos dos lugares que son, o sea, en las costas y en las fronteras. Pero en el resto del país no hay problema por comprar siempre y cuando tramites los permisos correspondientes en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Ahí es donde tú personalmente vas a tramitar esos permisos o pagar a alguien para que haga los trámites por ti. Pero también se dice que lo puedes hacer en línea, pero he escuchado que esa página no sirve. Es un reto realmente lograr algún día poder tramitar los permisos en línea, de modo que es mucho mejor ir en persona. Y ahí te van a pedir que llenes un documento llamado Calvo, que realmente es un convenio de renuncia para la adquisición de bienes inmuebles en México. Y también pues eso te va a costar, que ni qué. Actualmente dicen que está costando alrededor de 5,000 pesos. Pero ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y qué es ese documento? Bueno, pues al firmar este documento, tú realmente estás aceptando a someterte a las leyes mexicanas igual que cualquier mexicano. Y estás renunciando a la protección de tu gobierno. O sea, de que en este caso tú estás renunciando a la protección del gobierno de Estados Unidos. Pero esto es solamente para lo que sea concerniente a la propiedad que estás comprando. Vamos a suponer de que no vas a pedirle al gobierno de Estados Unidos que te ayude porque resulta que te hicieron un fraude, cosas por el estilo. O sea que te vas a someter a las leyes mexicanas todo lo referente a la propiedad, nada más. Suena un poco complicado, pero en realidad no lo es, porque si tú de entrada contratas un agente inmobiliario y de ahí se contrata un notario público, ese notario público va a hacer todo por ti. El notario público de todas maneras lo tienes que contratar para que te ayude con la compra de la casa, de modo que ese notario público también te va a ayudar para hacer todos los trámites. Y por supuesto, tú ya habrás tenido la manera de pagar esa propiedad. Si tú tienes el dinero cash, pues lo mejor, pero si no, tú ya deberías de haber tenido una manera de financiar esa casa, ya haber tramitado tu préstamo con alguna entidad bancaria que haga préstamos para comprar casas en México. O sea que lo primero de primero, yo siempre les he dicho, no hay que empezar de adelante para atrás, hay que empezar por lo primero. Lo primero que se tiene que hacer es agarrar el financiamiento. Cuando tú ya estés aprobado o preaprobado para un préstamo, entonces de ahí siguen los siguientes trámites. O sea que si tú ya agarraste tu ciudadanía mexicana, ya sea temporal o permanente, entonces tú ya sabes que sí vas a poder comprar una propiedad en México. Entonces hay que empezar a tramitar el préstamo primero. Ya teniendo tu préstamo, entonces tú ya te lanzas a México y ya estando en México contratas un agente inmobiliario para que te empiece a buscar propiedades. Cuando tú ya veas que sí vas a poder comprar allá, que ya te gustó alguna, entonces hay que contratar a un notario público y ese notario público va a tramitar ese permiso por ti, y cuando ya ese documento el notario público lo regrese a Relaciones Exteriores y sea aprobado, entonces tú ya estás listo para realmente comprar esa propiedad. Ya le haces la oferta, te la aceptan y todo va a ir caminando, porque es igual que acá. Van a hacer una inspección de la propiedad, va a haber un avalúo. Ya cuando ese avalúo venga bien, entonces ¿qué es lo que sucede? Pues entonces ya van a empezar a firmar documentos. ¿Y dónde se van a firmar? Allá se firman con un notario público, que en este caso tú ya lo contrataste, ya te está ayudando, y ese notario público se va a encargar de la escrituración, de todo lo que hace una compañía de títulos y un escro, se encarga el notario público. El notario público va a verificar que esa propiedad no tenga gravámenes, va a verificar que la persona que la está vendiendo sí realmente sea el dueño, para entregarte una escritura limpia. Y ya cuando ya se firmen todos los documentos, el notario público se va a encargar de que esa escritura
vaya a ser registrada en el registro público de la propiedad allá en México. O sea que de ahí ya todo se termina, ya te entregan tus llaves y se acabó. Ese realmente es todo el trámite. Y de ahí ya tú feliz, ya tienes tu casa lista para irte a vivir o rentarla o simple y sencillamente ir de vez en cuando, lo que tú quieras hacer con esa casa. Pero vamos a decir, tú no quieres una casa realmente dentro del país. A ti te gustaría una casa en la playa, porque la mayoría de las personas soñamos simplemente con tener una casa en la playa. Y pues si tú eres una de ellas, entonces te puedo decir que hay excepciones. Realmente un extranjero también puede comprar una casa en la playa, pero por medio de un fideicomiso. Muchos ya han oído hablar acerca de lo que son los fideicomisos, pero quizás muchos no. De modo que les voy a explicar un poquito lo que es un fideicomiso. Un fideicomiso bancario es realmente un contrato entre el dueño de la propiedad y un banco. O sea que por medio de este fideicomiso, el banco va a ser realmente el depositario de esa propiedad y es el que se va a encargar de administrarla. Pero tú vas a ser el beneficiario y como beneficiario tú tienes acceso a esa propiedad de todo a todo, como cualquier dueño. Tú puedes vivir en ella, puedes rentarla, puedes arreglarla, puedes venderla si quieres sin ningún problema. Tú tienes todos los beneficios de un dueño, por eso tú eres el beneficiario y es la única manera de poder comprar. El banco es el depositario, pero tú sigues teniendo los derechos como dueño. Muchos utilizan estos fideicomisos para proteger sus propiedades de embargos o de cualquier contingencia que pueda suceder con esa propiedad. Otras personas utilizan los fideicomisos para repartir sus propiedades o sus bienes entre sus herederos, para evitar pleitos entre ellos, por supuesto. Así de esa manera, el banco, que es el administrador, cuando ya la persona fallece, tiene instrucciones de cómo repartir los bienes de esa persona. Pero volviendo al punto, ya vieron que en realidad una persona extranjera puede comprar propiedad en México siempre y cuando haga todos estos pasos. Y si quiere comprar en una zona restringida, pues simplemente comprarlo por medio de un fideicomiso. De modo que sí se puede. Pero claro, al igual que cualquier mexicano, los extranjeros también tienen obligaciones fiscales. O sea que tienen que pagar impuestos igual que los mexicanos. Especialmente el primero es el impuesto por la compra de una propiedad. Y claro, si esa propiedad la rentan, también van a tener que pagar impuestos sobre lo que estén rentando esa propiedad. Y claro, como cuando uno compra una propiedad, tiene que pagar todas las comisiones. Porque tiene que pagar la comisión de la persona que le tramitó el crédito, tiene que pagar la comisión de la persona que le ayudó a buscar la casa, tiene que pagar los honorarios del notario público, tiene que pagar también pues los gastos de escrituración. Son gastos que se van a tener que estar haciendo. Pero a la hora que te decidas comprar una propiedad, simple y sencillamente toma en cuenta todo eso, el enganche, más aparte todos los demás gastos que también se tienen que pagar. Simple y sencillamente hay que preguntar de cuánto sale cada cosa y de ahí pues tener el dinerito para empezar a hacerlo. Y quizás ustedes se preguntarán si realmente hay bancos en Estados Unidos que presten para comprar casas en México. Y la realidad es que sí, sí las hay. Y hay muchas maneras de financiamiento. E incluso también ustedes pueden aplicar en bancos en México, que también les van a dar ese préstamo. Y claro, todo se tiene que calificar igual como cualquier persona. Solamente pues hay que aplicar para el préstamo y otorgar toda la documentación que te estén pidiendo para aprobarte el crédito. En realidad, también en México hay desarrolladoras de viviendas que ellos mismos financian las casas. O sea que simple y sencillamente hay que contactarse con ellas y ver cuáles son los requisitos de crédito de ellos. Pero también ellos hacen los préstamos hipotecarios a personas viviendo incluso en Estados Unidos. Otras instituciones lo que hacen simple y sencillamente agarran de colado, o sea que la casa que tienes ya en Estados Unidos va a servir como respaldo para darte un crédito hipotecario en México. Hay muchas maneras, simple y sencillamente hay que empezar a informarse. Ya vieron que no es tan complicado comprar una casa en México, aún no siendo ciudadano mexicano, pero realmente donde sí castigan a los extranjeros es a la hora de vender esa propiedad. Porque a la hora de vender esa propiedad te van a cobrar impuestos bastante altos, porque va a ser hasta un 35% sobre la ganancia de la propiedad.
Eso es si tú tienes comprobantes de lo que gastaste en arreglarla o en construirla o los pagos que hiciste por esa propiedad. Pero si tú no los tienes, te van a cobrar un 25% sobre el monto total de la venta de la propiedad. O sea que sí es mucho dinero lo que realmente cobran en impuestos a los extranjeros a la hora de vender la propiedad. A diferencia de los mexicanos que tienen una excepción si es su residencia principal. O sea, es igual que aquí en Estados Unidos. Cuando tú vendes la casa donde tú resides, donde tú vives, si es tu casa principal, ahí tiene uno una excepción. Lo mismo sucede en México. A los mexicanos que venden la propiedad donde están viviendo, donde es su residencia principal, ahí les dan una excepción y ellos no van a pagar impuestos a la hora de vender esa propiedad. Pero también tiene un tope, o sea que la casa que tú vendas, que sea tu casa principal, no debe de pasar de 5,800,000 pesos para que no te cobren impuestos, porque si pasa de eso, ahí sí te van a cobrar impuestos. De modo que sí es un buen beneficio para los mexicanos que no tienen los extranjeros que venden una casa que tienen en México. Y por último, solamente quiero darles unas recomendaciones. Cualquier persona que quiera comprar una casa en México o que compre una casa en México, siempre váyase por los profesionales, aunque les cueste un poquito más, es lo más seguro. No importa si eres extranjero o eres mexicano, recuerden, hay mucho fraude en México y para podernos proteger tenemos que hacer las cosas bien. Y las personas que nos van a ayudar mucho va a ser un agente inmobiliario, pero antes de contratarlo, investiga qué se habla de esa inmobiliaria, si tiene buen prestigio y de ahí tienes que contratar un notario público para que te ayude con todas las investigaciones y con todo lo legal para que todo salga bien. Bueno, pues espero que toda esta información que estoy compartiéndoles el día de hoy vaya a ser de interés para algunos de ustedes y si es así, pues déjenme en los comentarios y si tienen preguntas también, yo trataré de contestárselas si tengo esa información para compartírselas a ustedes. Gracias a todos por haberme acompañado el día de hoy y no se olviden, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que YouTube les dé notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Gracias a todos y sigan acompañándome en los siguientes videos. Hasta la próxima. Bye.